Hola, ¿qué tal? Pues iniciamos el nuevo estudio que es el de la dinámica. Y bueno, la dinámica es una rama de la física que estudia la relación entre las fuerzas y el movimiento de los cuerpos. Así que entonces vamos a estar viendo que la fuerza se puede definir de manera sencilla como la acción de un cuerpo sobre otro y por lo tanto es el agente causal del movimiento, pero incluso también del estado de reposo. Por ejemplo, si yo tengo este cuerpo que podríamos considerarlo como nuestro sistema de estudio, este libro en este momento está en reposo, sin embargo, no quiere decir que no actúen fuerzas sobre él. En este caso, de entrada, pues va a tener la fuerza de la gravedad, que le llamamos el peso, y por otra parte también vamos a tener que mi mano ejerce una fuerza sobre el libro para sostener a este y evitar que se caiga. Esa fuerza que es opuesta al peso se le conoce como la fuerza normal. Así que entonces siempre que un cuerpo incluso esté o estando en reposo, van a actuar por lo menos dos fuerzas, que es su propio peso, apuntando hacia abajo, y una fuerza que lo sostiene, sea en este caso mi mano o algún otro objeto o superficie, que evita que caiga el objeto, el cuerpo. Esa fuerza de oposición al peso se conoce como el nombre de la fuerza normal. Muy importante que ubiquemos entonces este tipo de fuerzas, ya que están presentes en todo momento. Sin embargo, están originando que el cuerpo se mantenga en reposo, de cualquier forma no se ha puesto en movimiento. Sin embargo, cuando este libro le aplico yo una fuerza ascendente, entonces ya lo pongo en movimiento. Podría ser hacia la derecha, podría ser también en forma diagonal, con diferentes ángulos, hacia abajo, en fin, en cualquier dirección. Podría ser hacia atrás o hacia adelante de ustedes, en fin. Por lo tanto, la fuerza, además de ser un agente que siempre está presente tanto en cuerpos en reposo como cuerpos que están en movimiento, es una magnitud o cantidad de tipo vectorial, es decir, que posee magnitud y dirección, como acabamos de ver. Yo puedo mover este cuerpo aplicándole fuerza en cualquier dirección realmente. Y se mide en Newton en el Sistema Internacional o SI. Así que vamos a explicar qué es el Newton, hablando técnicamente de su unidad. Bueno, pues es un Newton, simbolizado con N mayúscula, igual o equivalente a un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Sí, básicamente lo que nos define el Newton, la unidad de la fuerza, es a una masa de 1 kilogramo queremos proporcionarle una fuerza. Por ejemplo, podríamos llamarle una fuerza de empuje que lo va a mover. Lo va a mover a tal grado o a razón de que se va a acelerar a razón de 1 metro por segundo al cuadrado. Cuando un cuerpo de una masa de 1 kilogramo exactamente logramos que se acelere a razón de 1 metro por segundo al cuadrado, entonces la fuerza necesaria para lograr estas condiciones se conoce como un newton. De ahí entonces las unidades derivadas. Esto va a quedar aún más claro cuando entendamos la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es proporcional al producto de la masa del cuerpo y a su aceleración. Entonces de ahí comprenderemos aún mejor las implicaciones que tiene la fuerza hablando técnicamente en sus unidades. Luego vamos a ver ahora lo que son los sistemas de fuerzas. Las fuerzas siempre van, pues, no digamos que no van únicamente solas, sino que siempre van acompañadas. En este caso decíamos el cuerpo que está en reposo está acompañado por dos fuerzas, el peso y la normal, ¿no? En pares, que como dirá la tercera ley de Newton, pares de acción y reacción. Ahí lo volveremos a ver. Hablando de un sistema de fuerzas donde puede haber, pues, un gran número de fuerzas como en este ejemplo, ¿no? Tenemos el peso y la normal, como ya se comentó, en cualquier objeto, pero además podemos tener diferentes fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo,
¿no? Así que de esa manera pues estaremos viendo que esas fuerzas en total tienen un efecto neto, que es lo que nos dice el principio de superposición de fuerzas. Estas fuerzas, como tienen un carácter vectorial o son de magnitud, son a magnitud vectorial, estos vectores de fuerza se tienen o se pueden expresar en forma polar o cartesiana, como se ve en el tema de vectores y como estaremos repasando también en estos videos de dinámica. Bueno, regresando al principio de superposición de fuerzas, que nos dice, es muy importante cuando tenemos varias fuerzas actuando en un sistema, nos dice que la fuerza neta o resultante que actúa sobre un sistema o cuerpo, que es lo mismo, es equivalente a la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre dicho sistema. Así que expresado en términos matemáticos de vectores, vamos a ponerle R de la resultante. La fuerza resultante o total que actúa sobre este cuerpo va a ser la suma vectorial, el vector de fuerza F1, más el vector de fuerza F2, más el vector de fuerza F3, más las fuerzas que hubiera implicadas, como en este caso que son 4. Si el sistema que estamos considerando tiene un movimiento que es en un plano horizontal, la fuerza normal y el peso se van a cancelar por propiedades de vectores. El peso va a ser negativo hacia abajo, la fuerza normal positiva hacia arriba, y tienen el mismo valor, así que entonces se van a cancelar, y por eso es que generalmente, bueno, no las estaría incluyendo en esa expresión. Pero si tenemos un problema donde se presenta un plano inclinado o haya movimientos también que vayan a afectar este ángulo entre la fuerza normal y el peso, entonces sí se tendrían que considerar por separado. Eso se da principalmente en el cálculo de planos inclinados, como les he dicho. Así que ahora vamos a ver un ejemplo, un ejercicio de cómo aplicar estos sistemas de fuerzas ya en los cálculos o problemas que se presentan en la introducción de la dinámica. Sí, entonces vamos a empezar con este ejemplo, obtener las componentes cartesianas o rectangulares de estas fuerzas que están expresadas, de hecho, en la forma polar, porque estamos teniendo aquí una magnitud de la fuerza, 150 Newton, 60 grados, nos está proporcionando la dirección a la cual se está ejerciendo esta fuerza. De tal manera que entonces lo primero que aquí nos convendría hacer es graficar esta fuerza para tener la idea de cómo se ubica en el plano. Entonces vamos a ver la solución aquí del inciso A primeramente. En el plano cartesiano, bueno, sabemos aquí que son 0 grados, 90 grados, 180 grados, es decir que esta primer fuerza está en el primer cuadrante formando un ángulo de 60 grados y con una magnitud de 150 newton, vamos a llamarle F1, para distinguirla del siguiente inciso F, que sería F2. Tiene una magnitud, un tamaño de 150 newton y está dirigida a un ángulo de 60 grados, como se mide usualmente con un transportador, en ese sentido contrario a las manecillas del reloj. Así que para obtener las componentes en forma cartesiana, dado que esto es la forma polar, o como se ve en el tema de geometría analítica, son coordenadas polares, ¿sí? Esta forma polar la tenemos que convertir a su forma cartesiana, que es lo que nos piden aquí, y de hecho es lo que siempre tenemos que hacer en los problemas con sistemas de fuerzas, porque para nosotros obtener la fuerza neta o resultante, así como su magnitud, necesitamos expresar los vectores en forma cartesiana. No nos van a ser útiles en forma polar porque no se pueden sumar o restar estos vectores según su signo. Así que para hacer esto vamos a recurrir a las componentes rectangulares que vimos en el video de vectores, ya que estos son vectores como tal. ¿Sí? Cuando hablamos de la magnitud, bueno, es simplemente el tamaño, no se coloca la flecha de vector y aquí ya está indicada la dirección. La componente horizontal o la llamada componente en X de la fuerza 1 se calcula al igual que en vectores
como la magnitud de esa fuerza F1 multiplicada por el coseno del ángulo. Si nosotros sustituimos esos valores, la magnitud de la fuerza 1 es 150 newton, que se estará multiplicando por el coseno del ángulo que forma el vector con el eje horizontal. En este caso sería por el coseno de nuestro ángulo que está allí indicado, 60 grados. Cuando nosotros realizamos este cálculo, entonces vamos a tener que obtener el coseno de 60 grados sin el uso de la calculadora, en caso de que no se las permitan utilizar, como los exámenes de admisión, por ejemplo. Y para eso entonces tenemos una tabla que se maneja en trigonometría para valores de seno y de coseno. Esa tabla ya también la he estado revisando en el mismo tema de vectores. También la vamos a revisar en videos de trigonometría específicamente. Así que de momento, bueno, voy a darles el valor directo del coseno de 60 grados, que en este caso ya lo voy a tener de memoria o lo voy a ubicar mentalmente en esa tabla que les comento. Y vamos a obtener un valor de 1/2 allí. Lo puedes comprobar con la calculadora científica. El coseno de 60 grados es igual a 1/2, y 1/2 multiplicado por 150 nos va a dar la mitad de ese número, es decir, 75 newton, y ya tengo la primer componente del vector, que es en X. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la siguiente componente del vector 1, de F1, la componente en Y. De acuerdo a lo que se sabe en vectores, es la magnitud de este vector de F1, pero ahora multiplicado por el seno del ángulo. Al sustituir tendríamos también 150 newton, que es el valor de la fuerza 1, o su magnitud, por el seno de 60 grados, que de acuerdo a la tabla que les comento, o si lo quieren de momento verificar con una calculadora, va a darnos igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2, que lo vamos a expresar de esta manera: 150 entre 2, todavía 175. La raíz cuadrada de 3 no es exacta, por lo tanto de momento la vamos a dejar únicamente a un lado multiplicando, y así estaré expresando al vector F1 ya en forma cartesiano rectangular. Así que esto va a ser igual a la componente en X, que es 75 newton, coma la componente o la coordenada en Y, que es 75 raíz de 3 newton, y ahí tenemos pues el resultado que estábamos buscando. De igual manera tendremos que hacer este vector F2 y pues el mismo cálculo, ¿no? Realmente lo que va a pasar aquí pues es que el ángulo nos va a mandar al segundo cuadrante. Vean, 150 grados está entre 90 y 180 en el segundo cuadrante. Bueno, aquí ya empiezan a cambiar los signos de las funciones trigonométricas. Lo que se ve en trigonometría es que en el primer cuadrante todas las funciones son positivas, todas las funciones trigonométricas. Aquí principalmente nos interesan las primeras 3, seno, coseno y tangente. Las otras 3 realmente no nos van a afectar. En el segundo cuadrante únicamente va a ser el seno, que es positivo. Luego en el tercer cuadrante la tangente es positiva. Y finalmente en el cuarto cuadrante el coseno será positivo. Estos signos los explicaré con más detalle cuando veamos la parte de trigonometría en el plano cartesiano, el círculo trigonométrico o círculo unitario. Ahí lo veremos con más detalle. Así que de momento, bueno, voy a hacer los cálculos con la forma polar que tenemos del vector F2, y vamos a calcular sus coordenadas cartesianas o componentes rectangulares. Primeramente, la componente en X de F2 va a ser igual a la magnitud de ese vector, como ya lo hemos visto. Ahora su magnitud es de 70 newton, multiplicado por el coseno del ángulo que forma con el eje
horizontal, que en este caso es de 150 grados. El coseno de 150 grados lo puedes obviamente obtener con una calculadora científica si te lo permiten. En caso de que no, también es un ángulo que se podría resolver sin la calculadora. Sin embargo, para no hacer muy largo este video, lo voy a dejar para la parte de trigonometría, así que si no lo saben calcular sin la calculadora, pues tendrán que ver bien ese tutorial para ángulos mayores de 90 grados y cómo puedo obtener las funciones trigonométricas con ellos. En este caso, primeramente, el coseno en el segundo cuadrante sería negativo, ya que solo el seno es positivo allí en el segundo cuadrante, pues va a tener un valor negativo. Y de hecho vamos a tener aquí que ubicar, aproximadamente estaría por aquí, 150 grados. Para 180 nos van a faltar 30. De hecho, vamos a trabajar con los valores de 30. Es como si fuera el coseno de 30 grados, pero con signo negativo nada más. El coseno de 30 grados nos va a mandar en la tabla número 3, lo cual nos va a dar igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2. Así que entonces, al simplificar esto nos va a quedar menos 70 entre 2, 35, raíz cuadrada de 3, newton. Ahí tenemos la componente en X. Luego, finalmente vamos con la componente en Y del vector F2, que va a ser igual a la magnitud de la fuerza, que es de 70 newton también, multiplicado, pero ahora por el seno de 150 grados. El seno de 150, bueno, el seno, como estamos en el segundo cuadrante, sería positivo, y nos vamos a basar en valores de 30 grados, que es el ángulo de referencia, el ángulo más cercano con el eje horizontal. Entonces sería equivalente a como calcular el seno de 30 grados, lo cual nos va a dar un medio, y la mitad de 70, exactamente 35 newton. Y así entonces tenemos que el vector F2 va a tener como componentes rectangulares en X menos 35 por la raíz de 3 newton, 35 newton en Y, positivo. Y hemos resuelto también este ejercicio, este problema. De hecho, concuerdan las coordenadas: negativa en X, que es hacia la izquierda, y positiva en Y, que es hacia arriba, que es donde se ubica ese vector de fuerza F2. De esa manera, entonces, como pueden ver, para nosotros tener un estudio adecuado de la dinámica, tenemos que conocer ya muy bien dos cosas, por lo menos. Específicamente hablando, el tema de vectores, que les voy a poner un enlace para que lo vean si es necesario, si no lo han visto. Y la otra cuestión es la trigonometría, funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes, el cálculo de estas funciones sin el uso de calculadora, incluso si es necesario. Así que entonces vamos a resolver ahorita un último problema en este tutorial para cerrar con esta primera parte de dinámica. Entonces aquí nos piden calcular la magnitud de la fuerza resultante del siguiente sistema de fuerzas. Bueno, entonces, como queremos la magnitud de la fuerza resultante, primero necesito calcular el vector de la fuerza resultante, como vimos hace un momento, por el principio de superposición. En este caso, la fuerza resultante como vector es igual a la suma vectorial de estas fuerzas que actúan sobre esa partícula o sobre ese sistema, que vamos a entender que de hecho se encuentra en el origen, ya que de ahí parten las 3 fuerzas que ven en el diagrama o en este plano cartesiano. Así que entonces va a ser el vector de fuerza F1 más el vector de fuerza F2 y más el vector de fuerza F3.
Aquí nos proporciona las magnitudes de cada fuerza. Sin embargo, no puedes sumar las magnitudes directamente porque sería algo muy sencillo, ¿no? Simplemente 5 newton más 3 raíz de 2 newton más otros 5 newton, y eso te daría algún resultado, algún número con esta raíz. Sin embargo, ese procedimiento es totalmente incorrecto, ya que los vectores no son magnitudes o cantidades escalares que se puedan sumar directamente, no, sino que son magnitudes vectoriales, y como tales se tienen que sumar de acuerdo a la regla de adición de vectores, que es lo que también vimos en el número 3 de vectores, cómo sumar y restar vectores mediante esa regla. Componente a componente lo veíamos, es decir, coordenadas o componentes en X se pueden sumar y componentes o coordenadas en Y se pueden sumar entre sí. Entonces lo que voy a tener que hacer en este caso pues es representar a cada vector en su forma cartesiana, como vemos en este plano. Aquí únicamente ya tienes que leer las coordenadas, no están en forma polar, sino que aquí están marcadas las coordenadas. Aquí por ejemplo es 1, 2, 3 en X y 1, 2, 3, 4 en Y. Por lo tanto el vector F1 ya como vector en forma cartesiana es componente en X 3, componente en Y, que sería el 4, y esto pues en unidad de Newton, en este caso, que es como se mide la fuerza en el sistema internacional. Lo mismo leeríamos para el vector F2. Observa entonces las coordenadas que tiene el vector F2, que sería menos 3 en X, sería 3 en Y, y esto medido en Newton. Si recuerdas un par ordenado, primero va X, luego Y. Para el vector F3 entonces en forma cartesiana tenemos la componente horizontal, que sería en el 4, y su componente vertical menos 1 menos 2 sería menos 3 newton. Y así entonces es como yo voy a poder hacer la suma de vectores, como me dice el principio de superposición de fuerzas. Es una suma vectorial y los vectores se suman componente a componente, tanto componentes primero en X y luego en Y, como ya tenemos que saber previamente. Por eso tenemos que saber los vectores bien antes de llegar a este tema. La fuerza resultante, entonces, al sustituir los valores de cada vector, el vector es igual al vector de fuerza F1, ¿sí? Ya expresado en su forma cartesiana. Únicamente lo voy a transcribir, más el vector F2 en su forma cartesiana será el que tenemos aquí ya anotado en negro, menos 3,3 newton. Y luego más el vector F3 de fuerza, que lo tenemos aquí en su forma cartesiana, 4, menos 3 newton, lo vamos a copiar, 4, menos 3 newton. Y ahora, para hacer esta suma de vectores, como se ve en el tema mismo, que insisto hay que dominarlo antes, vamos a sumar primeramente las componentes en X de cada vector. Así lo voy a escribir para que lo vean paso a paso. 3 más por menos queda menos 3, más 4, ahora vamos a sumar las componentes en Y entre sí, 4, 3 y menos 3. Todo eso en Newton. Entonces aquí sería, perdón, más por más quedaría más 3. Otra vez más, ahí está. Y hacemos las operaciones que nos indica en X primeramente. Todo esto. 3 menos 3 es 0, queda el 4, y la coordenada en Y va a quedar como, esto también se elimina, también 4. 4,4 newton, ese es el vector de fuerza resultante de este sistema.
Es decir, que cuando actúan estas tres fuerzas al mismo tiempo sobre esta partícula, sobre este cuerpo, vamos a obtener un vector que es equivalente a esas tres fuerzas en esta dirección de la coordenada 4,4. Así que 4,4 exactamente por aquí. Aproximadamente estaría el vector resultante. 4,4 newton. Y eso, bueno, también observen un poco la lógica, ¿no? El vector resultante actúa hacia la derecha y hacia arriba. Hay dos fuerzas que actúan a la hacia arriba y también dos fuerzas que están actuando a la derecha. Por eso es que al final de cuentas ese cuerpo se estaría moviendo gracias a esta fuerza en esa dirección, que de hecho es de 45 grados si ustedes aplican la geometría a ese vector. Calcular el ángulo con la fórmula que se ve en el tema de vectores. Pero lo que te pide no es el vector de la fuerza resultante, sino su magnitud. Así que en las respuestas no encontrarías ninguna de estas, si es de opción múltiple, ninguna vendría como vector. La magnitud de un vector es simplemente, recuerden, el tamaño del vector, ¿no? Si este plumón fuera un vector, únicamente, independientemente de la dirección que tenga, solamente me interesa el tamaño o la longitud que tenga el vector. Aquí solo nos interesa el tamaño de esta fuerza y no su dirección cuando hablamos de la magnitud como todo vector. Entonces el cálculo de la magnitud, como se ve en ese tema de vectores, es de acuerdo al teorema de Pitágoras. En este caso se denota con el valor absoluto del vector. Esto es la magnitud del vector de fuerza resultante, es igual a la raíz cuadrada de la componente en x de este vector elevado al cuadrado más la componente en y de ese mismo vector r elevado al cuadrado. Entonces esto es rx, ry, un par ordenado, ¿no? X, y, como siempre se ha hecho en geometría en el plano cartesiano. Entonces al sustituir esto va a ser igual a rx, que vale 4, bueno, 4 newton elevado al cuadrado, todo esto está en newton, más ry también, bueno, vale 4 en este caso, 4 newton elevado al cuadrado, y hacemos las operaciones, ¿no? 4 al cuadrado es 16, newton se eleva al cuadrado también, más otra vez 16 newton cuadrado. 16 más 16 es igual, vamos a continuar en este apartado, a 32 newton cuadrado. Y si es posible, pues esta raíz se obtiene, ¿no? Si no es exacta, vamos a tratar de simplificarla, que sería en este caso la raíz cuadrada de 32 se simplifica usando las propiedades de radicales y la descomposición de números primos, ya que 32 en números primos es 2 elevado a la quinta, que lo voy a descomponer como 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 2. 2 más 2, 4, más 1 serían 5, esto con raíz. Por propiedades se cancela, se separa y se cancelan. Así que entonces queda 2 por 2, 4. Raíz cuadrada de 2, esto también se elimina con la raíz, newton. Esa es la magnitud o el tamaño que tiene esta fuerza resultante, que está dirigida a 4,4 newton. Y así es como se expresaría la respuesta, ¿no? Obviamente si tú quieres obtener un valor aproximado, la raíz cuadrada de 2 es 1.41 aproximadamente, multiplicado por 4 te va a dar el número que estaría siendo aproximadamente el decimal, número decimal que nos da el tamaño o la longitud. Bueno, gráficamente es la longitud del vector, físicamente interpretado esa fuerza es el tamaño de la fuerza con la que se está, pues digamos, aplicando sobre esa partícula o sobre ese cuerpo en cuestión.